A Jesús no le gusta la religiosidad. ¿Lo pensaste alguna vez así? Jesús es una persona que va en contra de la religiosidad. ¿Te has sentido alguna vez que eres una persona religiosa? Entiende lo que quiero decir por religioso. Esa persona que cree que debe hacer cosas para agradar a Dios. Entiendo que a lo mejor no es la definición de religión más acertada posible. Tampoco estoy buscando hacer una definición de la palabra religión, porque esto no es un estudio bíblico. Lo que intento hacer, o lo que intentamos hacer con esto, es acercarnos más a Jesús desde una perspectiva a como el Evangelio, el evangelista Marcos en este caso, aporta. ¿Eres una persona religiosa? ¿Te consideras una persona religiosa? Bueno, quédate en este vídeo, porque vamos a ver lo que Marcos tiene que decirnos al respecto. Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido de nuevo a Desayuno con Biblia. Es para mí un auténtico placer poder estar contigo otro martes más. Y hoy no lo vamos a hacer tan largo, fíjate. Hoy no vamos a... Espero. Voy a intentar no hacerlo tan largo, ¿ok? Y antes de nada, quiero mandar los saludos a todos los que nos están viendo de los hermanos de El Salvador. Así que, hermanos del Salvador, muchas gracias por estar aquí, por ver y por seguir este evangelio de Marcos y hacer esta comunidad. Desde Denia, los hermanos de la Iglesia Bautista Monte Sión desde Denia les saludan, pero también les saludan a ustedes que estás en Argentina, a ti que estás en Perú, a ti que estás en Bolivia, a ti que estás en Guatemala y... bueno, a ti que estás en Colombia, a ti que estás en Linares, a ti que estás en Málaga, en Sevilla, te saludamos. Así que qué bonito es ir haciendo comunidad. Te he dicho que hoy no lo vamos a hacer tan largo. Vamos a intentar ir al grano y sacar esta enseñanza profunda sobre lo que has podido escuchar al principio del vídeo. Sobre Jesús es contrario a los religiosos. Abre tu Biblia, si la tienes, en el Evangelio de Marcos, por supuesto, en el capítulo 7. Vamos a leer unos versículos, porque esto es este tema de hoy, esta reflexión que vamos a hacer, creo que es muy potente, ¿ok? Sin más, ten tu cafecito a mano, siéntate cómodo y abre tu corazón para lo que el Señor tiene que decirnos. Dice así: se juntaron a Jesús los fariseos. Los fariseos, podemos decir en nuestro tiempo de hoy, los teólogos del tiempo de Jesús, ¿vale? Así lo podemos dejar para que todos nos entendamos. Y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, y el evangelista lo aclara, esto es, no lavadas, los condenaban, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, esto es importante, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Le preguntaron entonces los fariseos y los escribas a Jesús. Le dijeron: oye, ¿por qué tus discípulos no caminan, no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas, o sea, no lavadas, ¿no? Respondiendo Jesús, les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, pero su corazón
está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Religiosidad. Los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Y les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, solamente basta que un hombre le diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con lo que yo te pueda ayudar. O sea, no te puedo ayudar porque esto está reservado y es mi ofrenda a Dios. Y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando así la palabra de Dios con vuestra tradición, podemos decir, con vuestra religiosidad. Y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Y ahora el Señor, llamando a la multitud, les dijo, oídme todos y entended esto. Nada hay fuera del hombre que entre en él y le pueda contaminar. Pero lo que sale de él, o sea, lo que sale del hombre, es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Y cuando se alejó de la multitud y entró en casa, sus discípulos le preguntaron sobre la palabra. Y les dijo, también vosotros estáis sin entendimiento, o sea, no estáis entendiendo lo que he dicho. ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Obviamente, paréntesis, el Señor no estaba hablando de cosas de salud, porque no se estaba refiriendo a si un virus entra en el hombre y te contamina. El Señor no se estaba refiriendo a eso, ¿ok? Dice, versículo 19, porque no entra en su corazón. O sea, el Señor estaba hablando del corazón de la persona, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía haciendo limpio todos los alimentos. Pero decía que lo que del hombre sale, eso es lo que contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, avaricia, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Y todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Hasta aquí el texto de hoy. Yo lo he titulado ¿qué es lo que le importa a Jesús? ¿Qué es lo que a Jesús le importa? Y el primer punto que señalo aquí es, y le pongo la religiosidad. ¿Le importa a Jesús la religiosidad? No. Jesús lucha contra la religiosidad, como hemos visto aquí. Vemos cómo en la escena aparecen las personas, por un lado las personas religiosas del tiempo de Jesús, las cuales llevan una vida, ¿cómo decirlo? Una vida de obras tan escrupulosa, guardan tanto las tradiciones religiosas que les habían enseñado. Mira el versículo 3, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, a lo que le habían enseñado, tradición, sin cuestionar, sin pensar si realmente esto que me han enseñado va acorde con lo que Dios dice en su palabra. Y esto creo que nos ha sucedido a muchos de nosotros. Hemos bebido quizá de tantas cosas, tantas enseñanzas, y ya no estoy hablando referente a lo de Dios, sino a todo lo que nos rodea. Hemos adoptado tantas formas que quizá no nos hemos cuestionado, no nos hemos planteado la pregunta, ¿esto es así? Y no necesariamente todo es así, todo lo que nos han enseñado es así. Es así porque así nos los han enseñado. No. Aquí el evangelista nos invita a cuestionar. Cuestionar en el buen sentido, por supuesto. Cuestionar si lo que hago es conforme a lo que Dios quiere, es conforme a lo que Dios es conforme a la voluntad y deseo de Dios.
no hacer las cosas porque así me las enseñaron. Así se agrada a Dios. Y así tienes que hacer, porque así lo hemos hecho siempre. Y hay muchas tradiciones religiosas que dicen eso. Aquí Jesús cuestiona este tipo de religiosidad. Pero también están en escena los discípulos de Jesús, y ellos no seguían con el rito religioso de lavarse las manos, sino que dice el texto que comían y no hacían el ritual de los judíos de lavarse las manos. Y claro, son increpados por los religiosos del tiempo. Y llegan a Jesús, versículo 5, y le dicen: oye, ¿por qué tus discípulos no andan? Ya que tú eres un maestro y se supone que le estás enseñando, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición? Y Jesús les da una respuesta contundente: hipócritas. Esto se puede malentender porque, Jesús no iba insultando. Esta expresión no contiene el mismo carácter que quizá podemos decir hoy en nuestros países. Hipócrita, como un insulto, como algo fuerte, algo despectivo. Jesús les dice a ellos, porque la palabra hipócrita significa ¿por qué mantienen dos caras? O sea, la palabra hipócrita viene de un contexto donde te pones una careta. Viene del contexto del teatro, ¿no? Del teatro, donde las personas se ponían una careta para realizar el papel de otra persona o de otro personaje o protagonista. Jesús les está diciendo eso. ¿Por qué viven teniendo dos caras? ¿Por qué viven manteniendo dos figuras? ¿Por qué viven ocultándose en una externalidad de actuación cuando ustedes no son así? No son sinceros. Y Jesús los llama así, les dice hipócritas, lo podemos ver en el versículo 7, porque habían dejado la voluntad de Dios, la forma real de actuación conforme Dios les había pedido, y habían acogido una tradición creada por los hombres. Versículo 7. En vano me honran. Ustedes dicen que honran a Dios, pero en vano lo honran, porque en vez de estar honrando a Dios, están enseñando doctrinas de mandamientos de hombres. Están enseñando lo que a su vez han aprendido de la religiosidad de su tiempo. Habían creado un propio sistema basado en actos tan rígidos que dejaron la verdadera esencia y vivencia de Dios. Habían perdido la intimidad con Dios. Esto es muy interesante y es muy profundo, porque en nuestros días, tú en tu país, nosotros en nuestro país, en España, en El Salvador, en Guatemala, en Argentina, donde me estés viendo, seguramente fíjate lo que te voy a decir, dentro de la iglesia evangélica, voy a hablar de cristianismo, dentro de la iglesia evangélica, pero también dentro de la iglesia católica, existe religiosidad. Actos o construcciones que los hombres han hecho, que se han ido enseñando de tradición a tradición, los cuales se han alejado mucho del verdadero sentido de intimidad que Dios busca con el hombre. La pregunta es, ¿por qué a Jesús no le agradan los actos religiosos de ellos? Tenemos que preguntarnos esto para ver cómo estamos caminando nosotros. ¿Por qué a Jesús no le agradan los actos religiosos de ellos? Bueno, si te das cuenta en el Evangelio, vemos a un Jesús caminando con sus discípulos. Vemos a un Jesús que tiene una vida íntima de amistad, de comunión, de disfrute con sus discípulos. Jesús es uno más en medio de los discípulos. A Jesús le encanta estar con los discípulos. A Jesús le encanta estar con las personas. De hecho, a Jesús le encanta estar con los niños. Tanto es así que algunos de los discípulos, cuando los niños iban a Jesús porque querían jugar con Jesús o estar con Jesús, los discípulos le dicen: ¡Ey, no molesten al maestro! Y Jesús le dice: oye, ustedes no lo han entendido. Dejen a los niños que vengan a mí.
O sea, Jesús es una persona tremendamente amorosa, tremendamente gustosa de estar con el ser humano. Es Dios. Es Dios hecho hombre. ¿Qué nos enseña esto? Que Dios tiene deseo de estar con el hombre. Porque Dios buscó al hombre. Y fíjate, recuerda lo que dice el autor de Génesis, que Dios se paseaba por el huerto en el día, al frescor del día, buscando al hombre para caminar y charlar con él. El deseo de Dios siempre ha sido y es una relación viva, íntima, fresca con el ser humano, con el hombre. Pero la religiosidad rompe esa relación, porque la religiosidad crea estructuras donde yo tengo que hacer cosas y cosas y cosas para agradar a Dios. La religiosidad ha destruido o destruye la correcta intimidad de Dios con el hombre, del hombre con Dios. Cuando la persona contempla a Dios lejano, cuando contempla a Dios como un Dios muy serio, como un Dios intransigente, un Dios juez, Dios, si hago esto me puede castigar. Mire, hay muchas personas que han crecido en una tradición cristiana donde han sido enseñadas que Dios está ahí para ver cada vez que haces algo malo y castigarte. Dios te va a castigar. No las he escuchado muchas veces. No hagas esto que Dios te va a castigar. No hagas esto que Dios te va a castigar. No hagas esto que... Y se nos ha metido la idea de un Dios policía, un Dios juez, que va a castigar al hombre, que está observando si caes en pecado para castigarte. Pero Jesús no es así. Vemos a la prostituta que es llevada a Jesús para apedrearla. Y le dicen, maestro, hemos encontrado a esta mujer en el acto del adulterio. Y la ley dice que tenemos que apedrear a tales mujeres. Y Jesús le dijo, ok, ¿quién de vosotros está libre de pecado? El que esté libre, el que no tenga pecado, que tire la primera piedra. Y cuando todos se fueron, Jesús le dijo a la mujer, no peques más. No peques más. Cambia de vida. Cambia de vida, te perdono. No está para castigar, quiero decir, no me malentiendas. Dios no permite el pecado, por supuesto, pero no es ese Dios juez que está para castigarnos en todo. Ese no es Jesús. Y estas lecturas del Evangelio, ojo, que yo no me lo estoy inventando, por eso estamos leyendo el Evangelio para redescubrir cómo es el Señor. Cómo es el Señor. Y aquí vemos que a Jesús no le gustan los actos religiosos, porque la religiosidad pierde la esencia de comunión con Jesús. O sea, lo que te está diciendo Jesús es, relaciónate conmigo como eres. Relaciónate conmigo disfrutando de mi presencia. Relaciónate conmigo sin miedo. Relaciónate conmigo tomándote un cafecito. Hazte un cafecito y charla conmigo. Hazte un té, hazte lo que te guste y charla conmigo. Estoy ahí para estar contigo. Estoy ahí para acompañarte. Estoy ahí para ser tu amigo, tu protector, tu salvador, tu guía. Pero la religiosidad rompe ese deseo de Dios para con el hombre. ¿Por qué? Porque los actos religiosos son superfluos, carecen de una verdadera vida. Jesús es alguien, como digo, cercano a la persona, alguien que camina con las personas en sus propios caminos. Fíjate en la persona de Jesús. Jesús caminaba con los discípulos por los caminos polvorientos. O sea, estamos hablando del Israel, de una tierra semidesértica, una tierra polvorienta. Y los discípulos caminaban por los caminos de Jerusalén, por los caminos de Judea, por los caminos de Galilea, caminos polvorientos. Y Jesús caminaba, transitaba las mismas pisadas.
Los pies de Jesús se ensuciaban de polvo igual que las de sus discípulos. Eso significa que Jesús nos acompaña por cada una de las veredas por donde estamos atravesando. Jesús acompañó en medio de los caminos de las circunstancias oscuras de los discípulos. Jesús estuvo ahí y le dijo: hey, no teman, yo soy, no teman, cuando estaban en la tormenta. Pero también Jesús caminó los momentos felices con sus discípulos. Si los discípulos podían experimentar felicidad, Jesús estaba ahí experimentando con ellos la felicidad. En momentos intensos de nuestra vida, Jesús está también con nosotros, porque Él es cercano. Emmanuel significa Dios con nosotros. Es el nombre de Jesús. Llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Dios contigo, Dios conmigo, sin actos de religiosidad, sin que haya una estructura rígida la cual seguir para ganarnos el favor de Dios. Ya tenemos el favor de Dios en Cristo. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que todo aquel que crea en Él tenga vida eterna. No tenemos que ganarnos ya el favor de Dios, porque Dios nos dio su favor. No me tengo yo que ganar nada. Es Dios el que me lo otorga. Simplemente tengo que experimentar a Dios, vivir con Dios. La pregunta que te hago: ¿cómo ves a Jesús? ¿Cómo estás contemplando al Maestro? ¿Cómo te han enseñado de ese Jesús? ¿Y cómo creías que era este Jesús? Hay muchas personas, termino con esto. Hay muchas personas, y digo, tanto en las iglesias evangélicas como en las iglesias católicas, hay muchas personas que no experimentan a Jesús porque les han enseñado un Dios, como yo lo llamo, un Dios vidriera, un Dios de imagen solamente, un Dios que si lo toco casi que se rompe, un Dios tan inaccesible, un Dios que quiere juzgarme. Ese no es Dios. Marcos nos enseña otra cosa sobre Jesús. A ese Jesús que dice: no quiero tu religiosidad, no me gusta la religiosidad, porque la religiosidad te separa de mí, me separa de ti. La religiosidad es algo que tú creas para agradarme, pero yo ya me agrado con tu presencia, dice el Señor. Mira el versículo 6. Respondiendo, les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito. Mira la religiosidad. Este pueblo de labios me honran, dice que yo soy tu Dios, oh Dios eterno, pero su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando doctrinas y mandamientos de hombres. Jesús es cercano. Jesús quiere experimentar contigo todos los momentos de tu vida. Quiere acompañarte. De hecho, Él lo dijo: estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Estamos atravesando un momento complicado. Estamos atravesando un momento de vida complicado. Pero Jesús no se ha ido. Jesús es ese que quiere romper la religiosidad del hombre, esa que impide que Él llegue y que el hombre llegue a Él, para hacer una unión de vida y transitar con el hombre. Si nunca lo has experimentado, tal y como lo dice el texto, tal como lo enseña el texto, hoy es hora de que puedas experimentarlo así. Hoy es hora de que rompas esas estructuras que quizá te han enseñado, para que descubras ese extraordinario Dios que camina con nosotros. Que tengas una muy feliz semana. Que puedas compartir estas reflexiones con tus amigos, tus compañeros, tus vecinos. Que puedas mandarlas para que el Evangelio del Señor, para que la palabra del Señor siga corriendo por todos lados. Feliz semana, muy bendecido día. Chao, chao.